Puede Ok, comenzar, doctor. bueno, primero, buenas tardes. Yo soy la doctora Diana Carolina Rivadeneira Sotelo. Soy médica especialista en neurología. Bueno, yo me egresé en el 2015, ingresé en 2015-2018 en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, pero actualmente me han dado la oportunidad, aprovecho la oportunidad para agradecerles a los doctores, a la doctora Rosa Montesinos y al doctor Nito Custodio por la oportunidad rotante en el IPN. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes la revisión de un artículo sobre el diagnóstico en el espectro de la parálisis supranuclear progresiva y del síndrome córtico basal. Creo que se demora un poquito en pasar, disculpen. No veo que pase la diapositiva, disculpen por favor. Creo que tienes que presionar sobre la presentación y luego tratar de Ya está. avanzar. Ok, listo. Gracias, doctor. Bueno, sabemos que los parkinsonismos atípicos, esto como una introducción, va a ser un grupo heterogéneo de trastornos neurodegenerativos, de los cuales van a incluir tres grandes grupos. La PSP, propiamente, que es la parálisis supranuclear progresiva, el síndrome córtico basal y la atrofia multisistémica. Estos parkinsonismos atípicos se van a caracterizar porque van a tener un rápido deterioro y peor respuesta a la levodopa. Esto sobre todo comparando con la enfermedad de Parkinson que ya conocemos. Estos parkinsonismos atípicos son más raros que en la enfermedad de Parkinson y la prevalencia es de 10 a 18 casos por 100.000 habitantes. Hay un alto grado de superposición clínica, sobre todo a los inicios de las enfermedades, por eso es que esto lleva a un diagnóstico erróneo, más frecuente. Y bueno, la falta de marcadores de diagnóstico específicos nos va a originar que el análisis neuropatológico, es decir, post-mortem, sea el criterio diagnóstico estándar y confirmatorio. Bueno, entonces podríamos decir que aunque hay beneficios en los ensayos clínicos hechos sobre parkinsonismos atípicos, hay una limitación debido a la gran variabilidad individual en la progresión de la enfermedad y por ende su clasificación errónea. Sin embargo, se apunta a una nueva era de posibles terapias modificadoras de la enfermedad para los parkinsonismos atípicos, pero que se necesita de diagnósticos clínicos más tempranos y más precisos, así como un mayor respaldo en el uso de los biomarcadores. Hablando un poco de estos tres grupos, podríamos decir, comenzando por la PSP, que sus características a nivel patológico, vamos a encontrar lesiones en la neurona y en la glía de la 4RT, la proteína tau, predominantemente en los ganglios basales, tronco y estructuras del cerebelo. La Movement Disorder ha hecho una clasificación más amplia, por lo cual tenemos mayores subtipos de la PSP, ¿no? Porque se han incorporado criterios diagnósticos en el 2017. Y bueno, con estudios que han hecho de validación neuropatológica y esta sensibilidad mejoró. También se han reconocido presentaciones actualmente cognitivas que incluyen cambios en el comportamiento, en el habla y el lenguaje, por ejemplo, la PSP-PNFA, que tiene afasia no fluente progresiva, los casos de PSP con FTLD o los PSP con apraxia del habla, por ejemplo. Recordar que la clínica importante de los PSP se caracteriza porque hay una oftalmoparesia supranuclear progresiva, es decir, el paciente va a tener dificultad para mover la movilización ocular, sobre todo la mirada hacia arriba. Entonces, agregado a esto, cambios en la marcha y su inestabilidad postural, sufren de frecuentes caídas. También se encuentra disartria, disfagia, rigidez y alteración cognitiva, como mencioné. En el caso de los síndromes córtico-basales, la característica neuropatológica, que también es heterogénea, predomina la patología de la TDP-43. Y en lo que es la clínica, esto se caracteriza porque hay una apraxia, pero asimétrica en las extremidades. Obviamente parkinsonismo como en las anteriores,
distonía y también deterioro cognitivo. Y se expresan mucho los calambres que son producidos por estas distonías, que es muy frecuente. En el caso de la atrofia multisistémica, es una oligodendrogliopatía que está ligada a la alfa-sinucleína, que sabemos que es una proteína neuronal que es implicada en lo que es la plasticidad neuronal y la función dopaminérgica. Entonces, como consecuencia, hay deterioro de las vías nigroestriadas y las estructuras oligopontocerebelosas. La clínica, bueno, básicamente son las combinaciones variables de disautonomías, sobre todo los cambios en la presión arterial. Es frecuente la hipotensión ortostática, por ejemplo, y la alteración en el control de la vejiga. Adicionalmente, los parkinsonismos, como en los casos anteriores, y ataxia cerebelosa. Ahora entrando, sí, al método y diseño del estudio de este artículo, se van a dividir dos grupos a lo largo de esta revisión en el artículo. Mencionan un grupo llamado PROSPECT y un estudio de seguimiento de tracking sobre la enfermedad de Parkinson. Este prospect es propiamente del estudio por el cual el artículo estoy revisando, y el tracking va a ser su comparación, que en algunos casos va a servir de mucho en sus cuadros. El prospect se va a caracterizar porque va a identificar diferentes subtipos clínicos, múltiples biomarcadores, incluso hay un grupo de casos indeterminados que en algún momento se llegan a clasificar, y evalúan tanto aspecto clínico, cognitivo, sobre líquido cefalorraquídeo, genéticos, imágenes. El PROSPECT fue hecho en el Reino Unido, así como el tracking, pero el PROSPECT estuvo en unos 7 lugares de estudio, y el tracking también fue hecho en Reino Unido, pero en 72 lugares de estudio. En el caso del Prospect, fueron hechos desde septiembre de 2015 a diciembre de 2018, y en el caso del tracking fue de 2012 al 2014. Propiamente hablando de los participantes, bueno, se dividieron unos 5 grupos. Los 4 importantes, bueno, que son los PCP, siguiendo los controles que conocemos del NINS, el córtico basal, siguiendo los criterios de Armstrong, la MCA por los criterios de Hillman. Los casos indeterminados fueron aquellos pacientes que se identificaron trastornos de movimiento cognitivos progresivos, que se pensaba o sospecha de un parkinsonismo atípico, pero que no cumplen con los criterios anteriores de alguno de estos 3 cuadros. Y los controles eran cónyuges de algún caso, amigos de algún caso o voluntarios que llegaron al estudio. Entonces clasificaron su fenotipo por el grupo de PCP, que a la vez se subdivide en el clásico o el Richardson-Steele, en el grupo subcortical, que a la vez tiene otros subtipos, y en el grupo del PCP cortical, que también tiene subgrupos. En el caso de los síndromes corticobasales, los dividieron por el estudio del líquido cefalorraquídeo, no fue por la clínica, a diferencia de los otros. El córtico basal fue dividido por si es que el líquido cefalorraquídeo tenía características comunes con la enfermedad de Alzheimer, era un grupo. Si no tenía características o era normal, era el grupo de los 4RT, y los que no tenían estudio eran los llamados desconocidos. En el caso de la atrofia multisistémica, dividieron por clínica en los 2 subtipos, parkinsoniano y cerebeloso. Entonces, las evaluaciones clínicas que se realizaron en los pacientes de PROSPECT, o sea, del grupo grande de todas las clasificaciones, fueron evaluaciones tanto básicas como opcionales. Ambas se dieron al inicio, a los 6, 12, 24, 36, 48 y 60 meses. Las evaluaciones recalcan que fueron hechas las clínicas por médicos, y también las escalas. En el caso de las opcionales, sobre todo eran las que eran por exámenes serológicos, resonancia o por líquido cefalorraquídeo. Entonces, adicionalmente, para evaluar la clínica de sus pacientes, ¿qué utilizaron? Pues utilizaron 3 escalas: la UPDRS, la PSPRS y la de SIDA, ¿no? Que tiene que ver con la actividad, o sea, que realizan, su capacidad. Bueno, recordar que todas son proporcionalmente se relacionan proporcionalmente con el deterioro, ¿no? Es decir, a mayor puntaje, mayor deterioro, lo contrario que en la escala de Siegel, que es mientras más bajo, más deterioro, ¿no? Eso hay que recalcar. Adicionalmente, también hicieron evaluación cognitiva mediante 3 pruebas, la de MoCA,
la de ECAS y la AC3. Pero en el grupo grande, o sea, en el grupo de las variabilidades de parkinsonismos atípicos en el PROSPECT, solo utilizaron las tres pruebas cognitivas, pero en el caso en el de tracking, que solamente son pacientes con Parkinson, solo utilizaron la evaluación del MoCA, ¿no? Sabemos que el ECAS pues, es una prueba cognitiva y conductual en ELA, esa fue la escala que utilizaron, y también el AC3, que es un examen cognitivo, ¿no? Número 3, que es de Andenbrooks, llamada así. Con respecto a los biomarcadores fluidos, bueno, se van a medir los niveles séricos de lo que es el NFL y en el tracking también. En el Prospect y en el tracking fueron niveles séricos de NFL, pero solamente en el grupo Prospect hicieron los niveles de la proteína tau en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, esto los pudo clasificar, ¿no? A los grupos de la córtico basal podríamos decirle que se encontraron un radio de tau con A beta 1, si era mayor a 128, era un SAD definido. Si era un valor de esta radio de ambas proteínas inferior a 1, considerado en el otro grupo, en el 4RT, y si no hubo análisis, fue considerado en el grupo de córtico basal, pero desconocido el subtipo. Con respecto a la genética, bueno, se hizo extracción de ADN en ambos grupos, en un grupo, en unos pacientes de tracking y en un conjunto de pacientes de Prospect, para hacer el genotipado y la imputación de los polimorfismos, que es el análisis estadístico, para obtener los genes que se van a estudiar. Con respecto a la neuroimagen, bueno, el grupo de tracking de enfermedad, o sea, seguimiento del Parkinson, no hubieron datos de imágenes, pero en el Prospect sí, ¿no? Se sometieron a resonancia con imágenes ponderadas en T1 en los escáneres T3. Y se determina que la neuroimagen en el grupo de Prospect va a ser definida como atrofia subcortical cuando tengan compromiso de ganglios basales, accumbens y de tálamo. Ahora sí, ya hablando los resultados de esta revisión. En este cuadro se puede observar el reclutamiento y el fenotipado del Prospect. Entonces, inicialmente, comenzando desde abajo, diríamos que fueron 76 controles que se mantuvieron. Subiendo vemos que hay el cuadro de los 55 diagnosticados con atrofia multisistémica según los criterios de Hillman. Subiendo vemos los 55 con el criterio de Armstrong que fueron de la córtico basal, 54 indeterminados y arriba en la parte superior vemos que son los 58 diagnosticados con PSP según los criterios del NITS. Entonces, esto fue la clasificación inicial. ¿Por qué? Porque mencioné que luego, durante el estudio, aparece la clasificación en 2017 de la Movement Disorder y podemos ver ahí que se reclasificaron. Por ejemplo, del grupo de las córtico-basales, 15 pacientes fueron al grupo del PSP, ¿no? Sobre todo se menciona que estos pacientes presentaron los movimientos sacádicos verticales lentos o la parálisis de la mirada supranuclear. Por otro lado, también un grupo de indeterminados pasó al grupo de los PSP, luego los que estaban con córtico basal se mantuvieron los restantes y el grupo de atrofia multisistémica también. Entonces, si ponemos este cuadro en su totalidad, ya más ampliado, podemos determinar que los PSP que ya estaban definidos se subdividieron, pero clínicamente, en sus grupos subcorticales, corticales y el clásico Richardson-Steele. En el caso de los córtico-basales, se subdividieron, como mencioné, pero evaluando no la clínica, sino el estudio del líquido cefalorraquídeo. Los que compartían perfiles con enfermedad de Alzheimer fueron 8, los que no eran los catalogados como 4RT y los que no tuvieron este estudio fueron los desconocidos. En el caso de la atrofia multisistémica, 32 cumplieron para la clínica con un tipo parkinsoniana y 23 del subtipo cerebelosa. Ahora, con la confirmación patológica del diagnóstico se detalló del grupo Prospect hubieron 44 fallecidos. De los 44 que estuvieron fallecidos, no todos fueron al banco de cerebro, ¿no?
Bueno, primero, como menciona la flecha, la duración media de enfermedad de los pacientes, entre todas, se concluyó que fue de 5.9 años. De los fallecidos, que fueron 44, 23 pertenecieron al grupo PCP, 10 del grupo MCA y 8 del córtico basal, 3 en el caso de indeterminado. Como mencioné, sumando estos 44 fallecidos, no todos pasaron al estudio post-mortem, pero de los que pasaron los 17, del grupo PCP, 9 fueron confirmados de PCP y 1 fue confirmado para córtico basal. Del grupo de atrofia multisistémica, 3 era propiamente enfermedad atrofia multisistémica, 1 era enfermedad de Parkinson. Y del grupo del córtico basal, los 3 sí eran de ese grupo, por confirmación patológica. Con respecto a las características clínicas, podríamos decir que el mayor retraso en el diagnóstico fue más que todo en la PCP de tipo subcortical. Si comparamos con las otras PCP, hay una diferencia, ¿no? Y en el caso de las córtico-basales, la que tuvo mayor retraso en el diagnóstico fue en el subtipo AD. Ahora, en lo que es la carga de enfermedad, el deterioro que pueda haber en el subtipo de la clásica, que es Richardson-Steele, y en la cortical fue menor, ¿no? Porque mayor deterioro fue en la clásica y en la cortical, y en el grupo de la córtico-basal fue en el subtipo 4RT el mayor deterioro, ¿no? Recordemos que en el CIDEL el puntaje menor es mayor deterioro, ¿no? Y son las que tienen estas 3 seleccionadas. Ahora, en este cuadro podemos ver, por ejemplo, el curso clínico de las enfermedades, ¿no? Aprovechando la primera, que es según la escala de CIDEL, podemos ver que los grupos subcortical, el CBCAD y el EP tuvieron cursos de enfermedad mucho más benigna, ¿no? Se ve porque tienen la puntuación mayor, porque en este cuadro se ve negativo, ¿no? Entre menos negativo es más positivo, o sea, es mayor el puntaje. Mejor curso clínico, o sea, más benignidad para el PCP subcortical, en el caso de las PCP, y en el grupo de las córtico-basales, la asociada AD, y obviamente la enfermedad de Parkinson es la que tiene de todos los grupos el mejor curso clínico. En las otras escalas que se valoran a los pacientes, pues obviamente el mayor deterioro siempre va a ser, en el caso de las córtico-basales, la tipo 4RT, y en el caso de las PCP, mayormente es la cortical. Con respecto a los perfiles cognitivos, se evaluaron tanto en el grupo Prospect como en el Tracking, pero recordar que en el grupo de Tracking solamente utilizaron el MoCA, en cambio en el grupo Prospect, que fue de más variabilidad, se aplicaron sí las 3 pruebas que mencioné. Entonces, ¿qué se encontró? El grupo de la enfermedad de Parkinson, que es el Tracking, obviamente tuvo mejor cognición comparando en los MoCA, tanto en el PCP de todos los tipos como el córtico basal de todos los tipos, ¿no? En los cuadrados lilas, podemos ver que es mejor cognición definitivamente comparado con los atípicos, ¿no? Y en el caso del grupo del PCP, el subtipo cortical, tuvo mayor deterioro en los otros que los otros PCP, ¿no? Y es el rectángulo de rosado más claro, podemos diferenciar los 3 tipos de PCP. Entonces, el cortical tuvo mayor deterioro en sus pruebas que en los otros 2. Perdón. Y en el grupo de los córtico-basales, pues como es de esperarse, la asociada con AD tiene peor cognición en todas las escalas, comparando con los otros córtico-basales. Incluso se ve más afectado lo que es la atención, memoria y lenguaje. Con respecto a los biomarcadores, a los fluidos biomarcadores, podemos, como mencioné, en ambos, en el Prospect y en el Tracking se hizo análisis, pero solamente de sangre fueron que compartieron los 2 estudios, perdón, y líquido cefalorraquídeo adicionalmente también se hizo en el Prospect. ¿Y qué nos demostró? Bueno, en la enfermedad de Parkinson obviamente es mayor si comparamos con los controles las concentraciones de NFL.
Pero si comparamos los niveles de NfL, las concentraciones de NfL en todos los PCP y en todos los CBC, pues obviamente va a ser alto. Y hablando en lo que es subtipos, más alto va a ser en el cortical en comparación a los restantes del PCP. Y en el grupo de los córtico-basales, lo que ocurre es que hay mayor concentración en la 4RT. Y podría entonces decirse que a mayor concentración de NfL, el deterioro podría ser mayor. A diferencia de lo que ocurre con, por ejemplo, en los análisis de tau que se pudieron hacer por líquido cefalorraquídeo, donde no participaron los tracking, obviamente las que están asociadas a enfermedad de Alzheimer tienen mayor concentración de estos niveles, ¿no? Y se comprueban en los cuadros, en ambas. Con respecto a la genética, se estudiaron en grupos tanto de prospect como el de tracking, y se pudo demostrar que las frecuencias en este caso del MAPH1 fueron más altas, tanto en el grupo de los PCP y en los cóntrico-basales, comparado con una enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces serían los atípicos, tienen un valor mucho más, unas frecuencias significativamente más altas de este gen, ¿no? En el caso de los alelos APOE, por ejemplo, las frecuencias más altas van a encontrarse en el córtico basal de tipo AD, que hay una diferencia muy grande comparada con el 4RT. Y en la frecuencia de los alelos menores en el TRIN11 van a ser más altas en el caso del PCP subgrupo subcortical a comparación del clásico Richardson-Steele. También hay una diferencia marcada. El último punto que analizaron en este estudio fueron las imágenes por resonancia. Solamente hubieron estudios de imágenes en el grupo Prospect. ¿Y qué señaló? Bueno, que obviamente la atrofia de la parte del mesencéfalo es característica más en el grupo de los PCP en comparación con el grupo de los corticobasales, ¿no? El volumen es menor que en el grupo de córticos basales, o sea, hay mayor atrofia. Otro punto que señalaron es de que en el caso de los córticos basales se asocian a que suelen preservar un poco más protuberancia y mesencéfalo, comparando con los PCP, por ejemplo, ¿no? Tienen más volumen mantienen mayor volumen de protuberancia y mesencéfalo en comparación con los PCP. Y en el caso de los indeterminados, las estructuras de la fosa posterior, es decir, cerebelo, era más conservada. Obviamente diferenciamos el volumen del cerebelo en los indeterminados con los otros casos definidos, sí hay una diferencia marcada. Entonces, ¿qué podríamos decir que en la discusión de esta revisión? Pues importante detallar que el subtipo subcortical de la PCP va a tener una más demora en el diagnóstico, y puede ser porque hay muchas características clínicas que se comparten con la enfermedad de Parkinson, sobre todo al inicio. Otro dato importante, que la PCP subcortical vendría a ser, por más de que el diagnóstico demore un poco más, su trayecto suele ser más benigno, el deterioro cognitivo es menor, y eso se puede relacionar también a los niveles séricos más bajos con el NfL, ¿no? Y también puede haber una relación que hay inversa, que la presencia mayor del alelo menor del TRIN11 y menor atrofia, que también podría relacionarse con este gen. La atrofia del mesencéfalo va a ser característico en las parálisis supranuclear progresivas, en cualquiera de sus subtipos, y esto nos podría ayudar a separarla tempranamente de lo que es una enfermedad de Parkinson o por cuerpos de Lewy. Los niveles séricos más altos del NfL en los subgrupos de PCP también nos pueden indicar mayor intensidad de la enfermedad y mayor atrofia. En el examen cognitivo del AC3 nos ha dado varias diferencias significativas en lo que es el tema de atención, memoria y lenguaje, para diferenciar en el CBS de tipo AD con el subtipo 4RT. Otro importante es que la mitad de los casos de síndrome córtico-basal que han tenido análisis de líquidos cefalorraquídeos han sido compatibles con
con las patologías subyacentes de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, la detección de las escalas cognitivas también se demostró que pueden ayudar a diferenciarnos, y así como los niveles séricos, de una manera más temprana los diagnósticos, a compararlo para un Parkinson o un síndrome parkinsoniano atípico. ¿Hubo limitaciones en este estudio? Sí las hubieron. La primera es de que la mayoría de casos fueron diagnosticados ya confirmados sin verificación neuropatológica, no todos fueron al banco. Lo otro es de que los casos con síndrome córtico basal en sus dos subtipos se utilizaron por los biomarcadores, no tanto en la clínica, y bueno, con más evaluaciones post-mortem se puede permitir validar lo que es sensibilidad y especificidad de los biomarcadores. Y por último, como conclusiones, esta evaluación multimodal, que es el caso del Prospect, donde había muchos datos, tanto clínicos cognitivos como de biomarcadores, ha identificado marcadores que nos van a poder permitir diferenciar la enfermedad de Parkinson que conocemos con los casos de Parkinson Plus o atípicos como el PSP y el síndrome córtico basal. Se han presentado en este estudio datos que sí confirman las modalidades en los fenotipos clásicos, tanto del PSP como del síndrome córtico basal. Y bueno, estos hallazgos van a poder mejorar el diagnóstico temprano de los atípicos para su pronóstico y su estratificación. Bueno, eso sería todo. No sé si hay algún comentario, pregunta. Muchas gracias, doctora Rivadeneira. Eh, bueno, te pedimos que hicieras esta revisión porque nosotros en el RegLab tenemos pues revisando casos de demencia frontotemporal. En nuestro estudio del RegLab incluimos a todos los casos de demencia frontotemporal, principalmente la demencia frontotemporal de variante conductual, que es la típica atrofia frontal, que empieza con síndrome disejecutivo y empieza con problemas de desinhibición o apatía, ¿no? Que es otro cuadro clínico. Pero también tenemos las afasias primarias progresivas como DFT. Ahí tenemos la demencia semántica y la afasia progresiva no fluente. También incluimos a los motores como LELA. Y dentro de los motores con Parkinson incluimos a la parálisis supranuclear progresiva y a la degeneración córtico-basal. Lo que tú has tocado hoy día es justamente un subgrupo de nuestro estudio regular, que son los parkinsonismos atípicos, también llamados Parkinson Plus, que como ya lo detallaste muy bien, son Parkinson que evolucionan muy rápido, no acostumbrar a lo que vemos, una enfermedad de Parkinson que empieza con temblor o con rigidez, luego de 14 años podría tener síntomas cognitivos tempranamente o algunas alteraciones, mientras que estos pacientes de Parkinson Plus en 2 años ya tienes todas las características de trastorno conductual y cognitivo, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace pensar en que no es una enfermedad de Parkinson, sino es un Parkinson Plus. Y excluimos obviamente a la atrofia multisistémica que tiene característica más de una sinucleinopatía, mientras que la de córtico basal y la PCP tienen comportamiento como una taupatía, ¿no? Y una cosa que me llama la atención y quisiera comentar es que uno hace diagnóstico basal de síndrome córtico basal y en el seguimiento disminuyeron, ¿no? O sea, de 55 creo que bajó a 40, mientras que los PCP que eran 50 subió a 108. O sea, parece ser que el camino regular es que todos terminen en parálisis supranuclear progresiva cuando los criterios parecería ser que al comienzo son de córtico basal, mientras que la atrofia multisistémica parece ser de un diagnóstico más fácil porque diagnosticaron y en el seguimiento se quedaron ahí. No hubo mucha mayor variación, pero sí me asusta porque de generación córtico-basal parece emigrar mucho y parece ser que hay más casos de parálisis supranuclear progresiva. No sé si hay algún comentario. Bueno, imagino que necesita más casos. Y no sé si a los chicos tienen algunas otras preguntas adicionales. ¿Les parece? Una cosa característica que estamos viendo es que en nuestros casos de demencia frontotemporal variante conductual nosotros buscamos
más problemas disejecutivos y más problemas de conducta. Y en las afasias primarias progresivas, obviamente, el trastorno del lenguaje, ¿no? Mientras que en estas demencias frontotemporales de características parkinsonianas, el patrón cognitivo es distinto, o sea, no estamos buscando disejecución o no estamos buscando trastornos visoespaciales, sino como tú lo has visto, es atención, memoria y lenguaje, ¿no? Entonces es otra cosa interesante para que los chicos que evalúan tengan en cuenta que si bien es cierto está dentro del espectro de la demencia frontotemporal, las manifestaciones pueden ser distintas y uno decir, pero total, el doctor que usted me explicó que todo era disejecución y lenguaje y acá el trastorno disejecutivo no se presenta. Fijen eso, por favor, es otra manifestación. Simplemente la incluimos porque la genética tiene que ver con que la clasificamos así como una taupatía. Otra cuestión interesante es que los casos de este estudio PROSPECT muestran más alteraciones de proteína asociada a microtúbulos, ¿no? La MAPT, es proteína asociada a microtúbulos. No he visto que haya reportado o fue muy escaso progranulina o valocina o alguna otra, S9ORF72, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta muestra es británica, ¿no? Es del Reino Unido. Sí, Entonces, doctor. en el Ambas, Reino el Unido, PROSPEC y el tracking de Parkinson fueron de Reino Unido. entonces, en el Reino Unido parece ser que la mutación más frecuente es la MAP, ¿no? La Así es, el MAP. asociada Solo mencionan los tres. Ujú. a microtúbulos y podríamos nosotros en el futuro comparar qué genes están afectando a nuestros pacientes con este tipo de enfermedades. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que no le quedó claro, con gusto la doctora puede contestarle o comentarlo entre todos nosotros. Diego levantó la Doctor, mano. Adelante, Diego. sí, tenía una consulta. En este caso de la parálisis supranuclear progresiva, en su experiencia, quizás hay alguna prueba eh, cognitiva o algún test de cribado que funcione mejor que otros para estos pacientes. Como hemos visto, pues dentro del artículo han mencionado que, por ejemplo, ¿no? El lenguaje, como, bueno, el lenguaje creo que también la memoria estuvo comprometido, que Y estuvieron, atención. y atención, fueron una de las funciones cognitivas que resaltaron más, ¿no? Dentro de estos pacientes. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿hay alguna prueba que usted sugeriría para poder aplicarlo, digamos, aquí en nuestro contexto, de manera general con estos pacientes? Ok, yo creo que más allá de la prueba cognitiva, antes tiene que ver las características motoras, ¿no? El clásico PSP, ¿te acuerdas de Alan García? Ese es un PSP. O sea, caminar mirando a todos por encima del hombro y tirado para atrás. Como dijo la doctora, tienes la limitación para hacer la elevación de la mirada hacia arriba. O sea, los dos ojos para mirar hacia arriba no puede. Entonces tú le pones a la altura acá, mira para arriba y ya no levanta los ojos, ¿no? Ese es lo típico del caso de la PSP o parálisis por operación. Entonces ellos caminan para atrás, como no pueden levantar los ojos, tienen que mirar hacia abajo así, ¿no? Para, de esa manera se ayudan para caminar. Llega un momento que ya no pueden hacer eso y empiezan a caerse. Entonces es lo más típico cuando uno sospecha en PSP, ¿no? Y luego ya las evaluaciones cognitivas te van a ayudar mucho. Yo creo que RUDAS es suficiente para detectar memoria, lenguaje y tareas atencionales, ¿no? Pero lo ideal es MoCA. MoCA es una buena batería para evaluar cognición de síndromes subcorticales más que corticales, como en este caso los Parkinson. Así es que ya compararemos nosotros en el futuro cuando validemos MoCA Perú. Vamos por Quizás buen probar su puerto. Está desempeño. pendiente la aprobación de McGill para que nosotros aprobemos este MoCA Perú y podamos compararlo con el RUDAS en nuestras muestras y nuestras cortes de Puno, Arequipa y La Paz inclusive, ¿no? Así que todavía vamos a tener tiempo para responder a esa pregunta exactamente, Diego. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien.
Entonces, no se asusten cuando vean pacientes con rigidez y con temblor, estamos buscando ahí PSP o degeneración corticobasal. Muy bien. Katy, ¿todo bien? Esto sería todo al parecer, doctor. No hay ninguna duda, no hay ningún comentario. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. A ustedes, Nos muchas gracias. quedamos al pendiente de la próxima presentación. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Nos vemos en el próximo Yachaykusu. Buenas tardes con todos. Gracias a todos, nos vemos. Hasta luego. Buen fin de semana. Buenas tardes con todos. Hasta luego.